Justo estas figuras de Santilli y Bullrich parecen como veo que el barco en algún momento se la pone contra un iceberg. Yo ya tengo Mi salvavidas puesto. tal cual. Hay que ver qué Con lo color es el cual, salvavidas, ¿no? Amarillo, naranja. ¿El PRO sigue siendo un salvavidas? ¿Sigue siendo algo el PRO? La pregunta que nos venimos haciendo hace un montón de tiempo. no tengo gran poder de decisión, pero me necesitas, porque si no estoy yo, te avanzan con todo. Tal Y es cual. más o menos lo que hizo el PRO en el Congreso. Argentina entró al programa llamado Pax Silica. Básicamente es una iniciativa geopolítica que promueve los Estados Unidos en materia de industria de la inteligencia artificial, lo que es la cadena de valor. La cadena de valor prácticamente nuclea a muchos países aliados a Estados Unidos y a Estados Unidos en concreto. ¿China tiene alguna parte de esta cadena de valor? Claro que sí. Primero que tiene la materia prima. Luego también hace semiconductores, pero no son de la misma tecnología avanzada que estos. Son un poco más rezagados. ¿Y qué quiere Estados Unidos? Bueno, juntar a todos los estados y a las empresas que están en esta cadena de valor. Algunos son observadores, no son miembros plenos, pero en los últimos días ingresó la Argentina y otros países de la... Bienvenidos al episodio número 22 de esta cuarta temporada, donde parece que la historia se resignifica. Por un lado, vamos a hablar de la Pax Santilli, es decir, del nuevo jefe de gabinete a raíz de la renuncia de Manuel Adorni y cómo le trajo oxigenación al gobierno. Y por otro lado, vamos a hablar del petróleo del siglo XXI, que es la industria de la inteligencia artificial a partir de lo que se conoce como Pax Silica, un programa promovido por los Estados Unidos al cual Argentina ingresó en los últimos días. Hola Agustín, ¿cómo andás? Hola Milan, ¿todo bien y vos? Bien, bien, muy bien. Bueno, seguimos avanzando en el Mundial, ¿eh? Siguen pasando los partidos. Así es, ya Argentina próximamente, probablemente cuando ya hayan escuchado este episodio, ya haya jugado contra Cabo Verde. No vamos a decir nada por cuestiones de cábala, pero quería mencionar dos cuestiones del Mundial y pasamos rápidamente al episodio. Una es la gran performance de los seleccionados, vamos a poner esta etiqueta que no nos gusta tanto, pero para jugar un poco con los títulos del sur global. Sí. O sea, las selecciones del sur global están, algunas clasificaron, qué sé yo, Paraguay, por ejemplo, pero otras también están haciendo un esfuerzo increíble. El partido de ayer, estamos grabando por las dudas el jueves 2 de julio, el partido de ayer, que fue Bélgica contra Senegal, Senegal hizo un partidazo. De hecho, le ganó el primer tiempo 2-0 y después, bueno, la verdad que Bélgica hizo su mérito para empatarlo y ganarlo al final. Pero también República Democrática del Congo, a Inglaterra. Es verdad que después Inglaterra mereció ganar y lo ganó bien porque tiene un equipo muy bien armado, ¿no? Pero el Congo metió el primer gol lo metió el Congo y le generó un pequeño susto, ¿eh? Y juegan bien además, juegan bien. Sí, vamos a ver cómo va en el gran partido del sur global, Argentina-Cabo Verde, pero creo que va a ser un partido interesante y más allá de algunas potencias del fútbol, como puede ser Argentina, Brasil, es interesante cómo estas selecciones del sur global le están haciendo partido a los del norte global. Afecta mucho al PRODE, ¿no? Sí, sí. Incluso si analizás cómo están conformados algunas de las selecciones del norte global, Alemania, Francia, un poquito España, bueno, la mayoría de sus jugadores son descendientes de africanos, con lo cual el sur global también entra ahí en escena con otra bandera, pero con una cultura y unos orígenes claramente del sur global. Y que además que hayan nacido en Francia o en Alemania tiene una implicancia política y una explicación política de por qué hay africanos naciendo en el centro de Europa, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y la segunda cuestión que quería decir era justamente frente al PRODE, porque en el partido de ayer, y esto es para no sé quién desarrolló el PRODE Mercado Libre, me arruinó Galperini y Mercado Pago poniéndome el PRODE en los 120. ¿A qué va esto? Ayer Bélgica lo ganó en el alargue y no me contó el empate que había puesto. Bueno,
Es una crítica muy tonta, pero es como a la hora de crear un servicio o cualquier cosa como entretenimiento, eh, tener un poco de cultura de qué es lo que estás haciendo, ¿no? Y leer la letra chica también. Sí, obvio, obvio. Pero se supone que si vas a hacer algo eh, que tenga relación con el deporte o con la cultura del deporte, también se puede relacionar con el Mundial en Estados Unidos, el cooling break, la excesiva publicidad de la cual ya hablamos. Bueno, lo de Cooling Break, súper interesante. Los segundos de publicidad del Cooling Break son los más caros en todo el mundial, en cualquier momento del mundial, mucho más caros que los del entretiempo, mucho más caros que cualquier publicidad previa o posterior al partido, con lo cual, remontándonos al episodio que hablamos del mundial más caro de la historia, y la pregunta que nos hacíamos, ¿a quién le queda toda esa plata que están haciendo? Eso también tiene relación con eso, ¿no? Realmente han inventado algo que en el fútbol no existía. Bueno, existió en el Mundial de Estados Unidos 94, que hacía un calor infernal, eh, que los dejaban tomar agua durante 30 segundos, ir a un costado, no 3 minutos pautados, pactados, que encima después se recuperan más adelante. Falta que corten el reloj, como se hace en básquet, y ya el partido pasa a tener 4 cuartos, ¿no? Pero bueno, es claramente hecho para la publicidad, porque hay partidos que se juegan en estadios techados, con temperatura templada, por aire acondicionado a 21 o 22 grados. Porque hace falta el cooling break ahí. Sí, sí, es una cuestión más bien comercial o netamente comercial que sanitaria. Tal cual, tal cual. Con lo cual, bueno, aquel episodio, si no lo escucharon, se lo recomendamos. Muy interesante todo el manejo político, geopolítico, económico, empresarial detrás de este mundial. Que pintaba raro, pero está siendo bastante bueno en cuanto al juego. Eso también es algo a destacar, ¿no? A veces uno abre el paraguas, che, mirá, va a pasar esto, va a pasar aquello. Esas cosas económicas, de marketing, de empresa, de desvirtuación de algunas tradiciones, como tu PRODE, se dieron, pero también hay buenos partidos. Hay partidos muy intensos, interesantes, como decís, equipos del sur global dando la talla del torneo. La verdad que está bueno el mundial, ¿eh? Yo, en mi opinión, está muy bueno. Sí, sí, totalmente. Bueno, ahora sí pasamos a los dos grandes temas que vamos a hablar el día de hoy, que como verán en el título, uno es la Pax Santilli y va a ser en el que nos vamos a detener a continuación. Básicamente es ese proceso de paz que se le abrió al gobierno nacional en opinión pública o en la agenda pública, luego de la renuncia de Manuel Adorni como jefe de gabinete y la aparición o el reemplazo de Diego Santilli a ocupar esa cartera y también la de ministro de Interior. Absorbe las funciones del ministro de Interior, el nuevo pseudo ministerio, porque es jefatura de ministerio, pero sí, esa nueva unidad. De nuevo raviol. Aunque ya no se usa más lo de los ravioles, porque si entras al mapa del Estado, la verdad que no hay muchos ravioles ahí para analizar. Es una conformación gráfica distinta a la tradicional, pero un raviol, como se decía antes. Entonces queda este nuevo proceso, esta nueva etapa, o estamos entrando en esta nueva etapa, donde eh, el gobierno va a poder sentirse un poco más tranquilo. Recordemos cada día anterior al Mundial, uno abría cualquier medio de comunicación nacional y era todo el tiempo Adorni, Adorni, qué compra hizo Adorni con la tarjeta de crédito, si le llegaba o no respecto al sueldo que cobraba en blanco, y no cerraban las cuentas. Bueno, eso se terminó. Adorni finalmente desapareció de la escena pública y lo ocupa Santilli, que es un personaje que viene de las filas del peronismo, luego va a tener un paso por el PRO, muy importante, y va a ser su última etiqueta, y ahora de a poco, supuestamente él con cierta autonomía, se está incorporando directamente a las filas libertarias, probablemente, si uno sospecha, para el 2027 ser el candidato natural de la provincia de Buenos Aires a la gobernación, ¿no? Es muy probable. Venís hablando hace unos minutos del tema Dorni y estoy esperando todavía que me digas, Milan, tenías razón.
Todavía no lo dijiste. En efecto, sí, tenías razón, aquel clip que tenemos del episodio 14, donde habías dicho de que, bueno, Adorni era una especie de atrapa todo lo negativo, ¿no? Del gobierno, y que el día de mañana, cuando el gobierno ya no necesite atajar pelotas calientes, lo va a quitar. Claro. Y efectivamente, ahora vamos a hablar un poco de los números de la economía, cómo han mejorado en algunos aspectos, en algunos rubros, un poco relativo, pero es verdad que hay cosas positivas para destacar. Y aquella vez decíamos, bueno, una vez que pase eso, bueno, el gobierno no va a necesitar más que se hable de Adorni, porque en aquel momento la economía no estaba yendo tan bien, había malas noticias constantemente. Entonces el caso Adorni atrapaba toda esa negatividad y la gente se concentraba en eso. En aquel momento había un montón de encuestadoras que se preguntaban, pero esto le repercute al gobierno. Y nosotros dijimos, sí, obvio que le repercute, no tanto, y entonces en el más menos, ¿no? Me repercute y qué me sirve, le terminaba sirviendo que se hablara de Adorni y no de las otras cosas que sí son propias del gobierno. Total, cuando no hiciera más falta, Adorni a casa, viene un reemplazo, y esa famosa frase que una vez dijo también Milei con otro caso, con el expert, y que ahora también lo han dicho, vuelta de página. Son muy buenos en eso. Cuando dicen esa frase, ahí como que retoman la agenda, pasó en aquel momento con expert y ahora, retoman la agenda que tan bien saben manejar y que cuando pierden el control no saben qué hacer, ¿no? Volviendo al Mundial, como esos equipos que cuando tienen la pelota juegan bárbaro y sin la pelota le hacen todos los goles. Ejemplo Francia, que ataca temiblemente, pero que también cuando defiende tiene bastante temor. Y los puntos de imagen positiva perdidos se recuperan ahora, ¿no? Es lo que piensa el gobierno y creo que ha sido una estrategia inteligente desde el punto de vista de la comunicación y del manejo de la opinión pública. Completamente. Cuando hacías referencia a esta cuestión de la vuelta de página, recordaba otros eventos donde administraron muy bien el caos o administraron muy bien el incendio que ellos mismos habían generado, y pensaba en la elección general, luego, ¿no? Ya de cara al balotaje, donde había una campaña agresiva frente al sector de Juntos por el Cambio, y fue como, bueno, una vuelta de página, somos todos amigos, el abrazo de León con el pato, la pato. Y también cuando fueron finalmente electos en la elección, en el resultado del balotaje, fue también esta especie de tabula rasa, que era la Ujú. palabra que usaba Javier Milei del 2023, como una especie de, bueno, ya pasó todo ese proceso de cierta violencia, obviamente verbal, ¿no? Sí, sí, sí. Y de ataque frente a algunos actores de la política. Ahora somos todos amigos y tenemos que empujar para adelante, y es lo mismo que hizo con Expert y es lo mismo que está haciendo ahora. Exactamente. Quizás en algunas no le salga bien y puede suceder, no sé, o quizás le salen todas bien. Yo creo que sí pierden ciertos puntos de autonomía, por poner esa palabra, porque hoy queda bien claro que el gobierno no sé si necesita del PRO, pero sí de las figuras del PRO. Patricia Bullrich, Diego Santilli, uno incluso podría ver el equipo económico, donde también hay figuras que pasaron por el gobierno de Cambiemos en este caso, que bueno, tiene que acercarse a la política, a la casta, ¿no? En los términos de Javier Milei. Me gusta esta distinción que haces entre necesitar del PRO y de las personalidades del PRO. Parece que es una muy buena definición. Claramente no necesitaba, incluso en la elección del año pasado, no necesitaba del PRO y aún así fueron en alianza. Pero fíjate cómo lo puso al Colo Santilli y encima, gracias a haberlo puesto, le salvó las papas cuando después no estuvo experto. Sí estuvo en la boleta, pero no estuvo en la lista oficial, digamos, que terminó obteniendo las bancas. Es interesante porque, bueno, hay que ver cómo eso transcurre en el tiempo, ¿no? Si efectivamente sigue sin necesitar del PRO y sigue necesitando de las figuras del PRO, veremos, ¿no? Santilli hoy parece un mileísta de la primera hora. eh, Veremos cómo evoluciona eso, ¿no?
Sí, pero por ejemplo, lo escuché en una entrevista hace poco, creo que fue con Majul, en la cual él solo habla en primera persona del plural, es decir, el nosotros, en la lección del 25, tanto del 23 como incluso en la actualidad, como que mantiene una distancia. Es raro porque da a entender de que, bueno, no hay un equipo, no es la libertad avanza sola, sino que es como la libertad avanza y nosotros nos posicionamos como para llevar adelante el proyecto. Bueno, también puede ser de que estas figuras muy hábiles en la supervivencia política, como Santilli y Patricia Bullrich, dos personajes que pasaron por varias etiquetas partidarias y siempre sobrevivieron a, a la volatilidad de la política, porque es cierto, Argentina es un país con una gran volatilidad política, pero no significa que los actores desaparezcan, como puede ser Exactamente. en Perú, que Perú sí tiene una alta volatilidad política y los actores desaparecen. Bueno, en Argentina ese caso no se da, y justo estas figuras de Santilli y Bullrich parecen como, bueno, si la verdad que veo que el barco en algún momento se la pone contra un iceberg, yo ya tengo Mi salvavidas puesto. mi salvavidas puesto, tal cual. Hay que ver qué color es el salvavidas, ¿no? Amarillo, naranja. Tema Sí, interesante, porque entonces ahí es donde nosotros, bueno, ¿el PRO sigue siendo un salvavidas? ¿Sigue siendo algo el PRO? Una pregunta que nos venimos haciendo hace un montón de tiempo y creo que vamos a tener respuestas dentro de poco, en un episodio futuro. ojalá, ojalá, porque es un caso muy interesante también para analizar la región. El episodio pasado habíamos hablado de Uribe, ¿no? Y de la Espriela. Bueno, puede ser el caso del PRO como un espejo para el caso Uribe. Uno también podría pensar cómo Fernando Enrique Cardoso se pone en la política brasileña como un sector de centro derecha que no comulgó con la derecha radical de Bolsonaro y prefirió volcarse más a la centro izquierda de Lula, ¿no? Y también como salvavidas, nadie cree que un Fernando Enrique Cardoso o alguien de él, ¿no? Sea el próximo presidente, pero sí está en esa especie de péndulo de dependés de mí para subsistir, porque si no te ganan los de al lado. Bueno, puede ser el PRO también. Yo no tengo gran poder de decisión, pero me necesitas, porque si no estoy yo, te avanzan con todo. Y es más o menos lo que hizo el PRO en el Congreso. No le votan, o mejor dicho, intenta retardar el proceso que se estaba por dar en el Congreso para terminar votando una moción de censura frente a Adorni. Y ese tiempo que el PRO le ayudó a conseguir el gobierno, le dijo, bueno, resolvela de otra manera. Y terminó Santilli siendo parte de la solución. Bueno, y para hablar un poco de las buenas noticias del gobierno, vamos a mencionar cuestiones de datos económicos, pero tampoco es que nos vamos a detener detalladamente en ellos. El mes de mayo fue el segundo mes que registró el INDEC de una desaceleración en el dato de inflación. Recordemos que el gobierno pasó casi un año en donde mes a mes la inflación se iba acelerando y a partir de abril eso se rompió. Abril dio 2,6, mayo dio 2,1 y es probable que en junio se mantenga esa tendencia estable o a la baja, o puede subir un poquito. Estos son los datos, parte de los datos que decimos que ahora ya no hacen falta tapar, porque son positivos. Tal cual. Registró también un saldo comercial el mes de mayo muy positivo para el gobierno, el mejor saldo de los últimos meses, que le dio un saldo comercial en lo que es intercambio comercial de bienes de 3.000 millones y medio, lo cual es un número interesante. Esto se explica por un gran aumento en las exportaciones, una variación interanual del 34,4%, mucho mejor que el mayo del año pasado, y una baja en las importaciones porque se detecta una economía, sobre todo la volcada al mercado interno, que no termina de despegar o que ni siquiera empieza a despegar, mejor dicho. Por eso dijimos que es relativo, ¿no? Porque hay sectores y partes de Argentina que crecen y otros que no. Lo hemos dicho muchas veces, la Argentina de dos velocidades. Pero bueno, al menos tienen algunos números para mostrar positivos. Sí, sin lugar a dudas, también ayudó mucho el contexto internacional del conflicto en el estrecho de Hormuz, porque por decir un dato, ¿no? Mejoró mucho el sector energético exportador.
pero no mejoró en cantidades, sino que mejoró en precio. Y así Claro. también con otros productos, que el volumen es el mismo o un poquito mejor, pero sí mejoraron muchísimo los precios, con lo cual eso le termina también ayudando a tener un saldo comercial tan alto. 3.500 millones de dólares es un saldo comercial muy interesante para un mes, para la economía de los últimos años en Argentina. Sí, sí. Y también tenemos el dato del EMAE, el estimador mensual de actividad económica, que para el mes de abril dio un número interanual positivo dentro de lo que se venía registrando, 1,6, pero la variación desestacionalizada mensual siguió negativo en 1,5, y claramente esto se explica por los sectores que hablamos siempre, que es comercio mayorista, minorista y reparaciones, e industria manufacturera. También es cierto que pesca cayó muchísimo, pero la incidencia que tiene en el número global no es tan alta, aunque es un número importante porque, por ejemplo, la caída incide más de lo que fue en construcción, que tampoco es un sector que esté hoy volando. Y como veníamos diciendo, los otros sectores de la economía, agricultura, minería, intermediación financiera, electricidad, gas y agua, sí tienen una suba muy importante que logran aplacar en la variación interanual a esos sectores que están más rezagados. Pero sí se detecta una especie de serrucho micro, hay que poner muy bien la lupa en lo que es este año y los últimos meses del año pasado, que cuando los sectores más desfavorecidos caen, el EMAE tiende a la baja; cuando estos se mantienen más estables respecto al mes anterior o al año anterior, el EMAE sube con más impulso. Pero en conclusión, son los sectores hoy que mantienen a las estadísticas en macroeconomía y de las cuales el gobierno puede decir, che, mirá, estamos creciendo, nos va bien, la actividad sube, y también la situación de la PAC Santilli le permite avanzar en la agenda pública, le permite tener una presencia menos hostil como la que tuvo en los últimos meses. Si mal no recuerdo, lo de Adorni fueron 3 meses y medio el escándalo, o algo así, Sí, más o menos. que es un número importante para los tiempos de la política argentina y también para este gobierno que siempre tiene un problema con la aceleración de los tiempos, ¿no? Sí, sí. Acá mencionamos algo que ya hemos dicho un montón de veces, y es el error estratégico que han cometido los últimos gobiernos en Argentina, de poner como jefe de gabinete una persona que consideran, me acuerdo Macri diciendo los ojos, ¿no? Sus ojos. Porque ante una crisis política, fijémonos con toda claridad cómo el cambio del jefe de gabinete oxigena la gestión, oxigena el gobierno y mejora la capacidad de hacer que tiene el gobierno, ¿no? Y deja de defenderse y empieza a hacer. Enseguida pasó. Y eso es porque es un cargo justamente creado para eso, pensado para eso y que tiene una muy buena función en la de oxigenación. Ahora, si vos pones ahí a alguien al cual no podés sacar en una crisis y te terminás atando de pies y manos vos mismo, ¿no? Sí, sí. Totalmente. Genera esto de que te estanca en la agenda pública y también te genera problemas internos. Recordemos Bullrich saliendo a disparar contra su propio gobierno. Disparar quizás es una exageración, pero por lo menos ponerle tiempos y marcarle la cancha a su propio gobierno. Pone una situación incómoda. Que alguien concentre tanto la centralidad de la política diaria. Por ahí el jefe de gabinete no se entiende muy bien cuál es la función en el común de la ciudadanía. Obviamente que los que están súper informados sí, pero en el común de la ciudadanía, ¿quién es? Y es el que administra la gestión día a día, es quien tiene que firmar las resoluciones y los decretos, es quien tiene que llevar a cabo la agenda de la gestión. Y si justamente esa persona está siendo puesta en jaque, por poner una palabra, y bueno, te estancan todo. Claro, pero supongamos que no es esa persona en sí que está puesta en jaque, sino que hay algún problema de gestión, una crisis, lo que sea. La renovación del jefe de gabinete siempre trae, lo nuevo trae algo de emoción en algún momento, ¿no? Incluso hasta el más tóxico, ¿no? Bielsa, ¿no? Arranca siempre bien y termina peor de lo que arrancó. Bueno, hasta el más tóxico tiene siempre una pequeña luna de miel y te mejora
la imagen y el desempeño del gobierno. Cuando pones a alguien ahí a quien no podés sacar, te traba esa posibilidad. Te quedás con una opción menos y una opción importante. Bueno, yo me acuerdo, muy vagamente, pero lo recuerdo, lo que le significó al gobierno de Alberto Fernández cuando lo puso a Mansur de jefe de gabinete. Y ahí se vino como el fin de la pandemia estricta, ¿no? Claro. Fue como la que le permite justamente las buenas noticias, los buenos aires. Recordemos que antes fue Santiago Cafiero y en el 2021, en septiembre, asume Mansur como jefe de gabinete. Del nuevo se pueden decir un montón de cosas. Me acuerdo de Mansur que decían, tiene volumen político. Arrancó ese concepto, tiene volumen político. Y bueno, después te das cuenta que no gestionaba bien. Se tuvo que también ir. Pero bueno, en los primeros momentos te da una oxigenación y dices, a ver qué trae este de nuevo, ¿no? Sí, completamente. Bueno, y por último íbamos a hablar de la Pax Silica, que como ven en el título está puesto como también otro momento de Pax. Igual es completamente diferente a lo de Pax Santilli. Y entre paréntesis, como contexto, hay que explicar que Argentina en las últimas semanas logró dos cuestiones en temas de los cuales en Crack Fourier ya venimos hablando, ¿no? Que es la inteligencia artificial. La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Superrigi, tiene que pasar por el Senado para ser finalmente ley, que está pensado para dos sectores en particular, para el sector minero y para el sector tech, de la industria de la inteligencia artificial. Obviamente que como el RIGI tiene menos impuestos o prácticamente ninguno por muchos años, etcétera, etcétera, la idea es impulsar que lleguen inversiones para estas industrias en los próximos años. Y en paralelo a eso, Argentina entró al programa que promueve los Estados Unidos y que creó a fines del año pasado, que es el llamado Pax Silica. ¿Qué es este programa? Bueno, básicamente es una iniciativa geopolítica que promueve los Estados Unidos en materia de industria de la inteligencia artificial. Nosotros hablamos en los episodios pasados de los efectos que podía llegar a tener la inteligencia artificial, las posturas de algunos actores del espacio público y social, como puede ser un presidente de la nación, y en este caso Javier Milei, y como también puede ser el jefe máximo de la Iglesia Católica, el Papa, León XIV, respecto a su encíclica. Pero nunca hablamos de la economía de la inteligencia artificial o lo que es la cadena de valor, que son los famosos llamados semiconductores. Igual no todo termina ahí, sino que es ahí por donde recién empieza, porque los semiconductores es un componente, una parte del hardware que necesitan las supercomputadoras y otros elementos más para llevar adelante un proyecto de inteligencia artificial. Obviamente que esto da para un episodio mucho más largo y mucho más extenso, que no va a ser este, pero sí va a ser a futuro, para ver cómo en el mundo se distribuye la cadena de valor de todos los procesos, porque no solamente el de semiconductores, sino también en el desarrollo, por ejemplo, de los data centers, de la inteligencia artificial como tal, las empresas, de las cuales ya hemos hablado varias veces, de Anthropic, de Palantir, etcétera. Y sí, los lenguajes, los Los modelos, lenguajes, los modelos, tal cual. Pero ahora solo nos vamos a basar en los semiconductores porque vamos a hablar de la Pax Silica. que viene del silicio, ¿no? Como también de material fundamental para este tipo de productos, que también es el que le da nombre al Silicon Valley en Estados Unidos. Totalmente, porque es una de las materias primas que se necesitan para hacer estos componentes tecnológicos, ¿no? Bueno, la cadena de valor prácticamente nuclea a muchos países aliados a Estados Unidos y a Estados Unidos en concreto. El diseño de los semiconductores lo concentra Estados Unidos, la arquitectura la concentran algunos países de Europa como Reino Unido y también los Estados Unidos, al igual que el diseño del software. Luego un proceso del equipamiento para fabricar los chips, que básicamente es hacer esas conductores dentro de las plaquetas de silicio, aunque está mal dicho decir plaquetas, pero para que se entienda un poco para nosotros que no estamos involucrados en este proceso,
se hace en Países Bajos y lo hace en particular una sola empresa que se llama ASML. Es una empresa que tiene las máquinas de litografía y es prácticamente un monopolio porque es la única. Y tiene prohibido exportar su tecnología a China, por ejemplo. Luego viene un proceso de fabricación de los semiconductores que se concentra en tres países en principal: Corea del Sur, Japón y Taiwán, y particularmente Taiwán es el que más fabrica chips. Aproximadamente el 70% del mercado tiene Taiwán y una empresa particular que es TSMC. Y luego lo que es ensamblado y demás se hace mucho en el sur de Asia, en Malasia y en Singapur. ¿China tiene alguna parte de esta cadena de valor? Claro que sí. Primero que tiene la materia prima. Luego también hace chips, pero no, o semiconductores, mejor dicho. Pero no son de la misma tecnología avanzada que estos. Son un poco más rezagados. China tiene el interés el día de mañana de poder ser autosuficiente, aunque, bueno, no va a ser tan fácil llegar a lo que se conoce como el nivel de frontera que están llegando las empresas del norte global, por poner esa palabra, ya que la usamos en el episodio. ¿Y qué quiere Estados Unidos? Bueno, juntar a todos los estados y a las empresas que están en esta cadena de valor, como por ejemplo los países de Europa que hemos mencionado y otros más, como Alemania, países también de Asia, Taiwán, Corea del Sur, Japón. Algunos son observadores, no son miembros plenos, pero en los últimos días ingresó la Argentina y otros países de la región como Chile, Panamá, Paraguay, etc. Casi como el Mundial, ¿no? Faltan India, China y Rusia, pero están Japón, Corea del Sur, Paraguay, Argentina, Brasil, Sí, Estados Unidos. tal cual, casi como el Mundial. Bueno, esto tiene una explicación geopolítica de básicamente Estados Unidos decirle a estos socios o aliados de qué lado vas a estar, ¿no? Por ejemplo, Argentina y Chile, que también tienen materia prima, no al nivel de China, pero tienen materia prima. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a jugar para el lado de China o vas a jugar con nosotros? Esa es una posición bastante difícil. Uno puede decir en el corto plazo me súper conviene tener a Estados Unidos, por una cuestión de seguridad nacional incluso, ¿no? Está acá en el territorio, ya nos conocemos, muchas veces las Fuerzas Armadas cooperaron, eh, tenemos una cultura medianamente parecida, con lo cual uno dice, bueno, genial, vamos con Estados Unidos. Ahora el problema es a largo plazo, porque Estados Unidos hoy es el país que mayor avance tecnológico tiene, y eso es una realidad. Pero lo llamativo es que China en el último tiempo creció muchísimo. Sí, y su tasa de crecimiento en descubrimiento es más rápido que la de Estados Unidos. Claro, hay un problema con la aceleración o la velocidad. O sea, Estados Unidos está muy arriba, pero China, que está abajo claramente, viene muy rápido. Entonces es como, en algún momento se puede dar vuelta. Y cuando se da vuelta, ¿qué va a hacer? ¿Qué vamos a hacer ahí? ¿Vamos a ir con China en otras condiciones? ¿O nos vamos a atar a Estados Unidos? Bueno, es una pregunta que queda para los próximos 10, 20 años, porque claramente todo lo que está relacionado a la industria tecnológica, de la inteligencia artificial y de otras cuestiones más, va a ser el petróleo del siglo XX. Eh, y lo dicen todos. Incluso Kissinger también ponía el ojo en la inteligencia artificial y en la geopolítica antes de fallecer. Es un tema que Argentina entró a la discusión y está muy bien que haya entrado, pero vamos a ver en los próximos avances en los años cómo eso evoluciona, porque también es una cuestión que, por ejemplo, nunca se ha hablado y que está buenísimo para el día de mañana poder profundizar en ello, pero hay un proyecto de universidades argentinas y brasileñas para la producción de semiconductores, que no es un tema que hoy en la opinión pública esté muy presente, pero hay una especie de cooperación regional por esta cuestión. Bueno, y eso me lleva a algo que desde acá hemos dicho un montón de veces, ¿no? La importancia de la relación entre Argentina y Brasil. La importancia estratégica de que Argentina y Brasil, bueno, Uruguay, Paraguay, pero fundamentalmente Argentina y Brasil tengan una alianza de largo plazo en un montón de
rubros, o en todos los rubros, diría, para insertarnos en el mundo de otra manera. Lo que decís de Estados Unidos y en el futuro de China, excelente, pero también está India, otros países que van a ir creciendo en las próximas décadas, porque sus tasas de crecimiento son altísimas y porque pueden descubrir, no sé, tierras raras en algún lado y crecen en esos países. Siempre es mejor pararse ante esas nuevas situaciones con una postura de arranque mucho más fuerte, y eso se logra Argentina y Brasil juntos. Lo hemos dicho un montón de veces y este es otro caso más. Sin lugar a dudas, no lo había dicho hasta ahora, pero Brasil no está formando parte de este programa, puede formar parte en el futuro seguro, pero por ahora no. Algunos dicen que es por una cuestión básicamente ideológica de presionar al gobierno de Lula. Pero no se detiene solo en eso. ¿Hay cooperación entre Argentina y Brasil? Sí. Y generalmente son actores no estatales. Habíamos mencionado la universidad, hay agencias también del Estado que colaboran con otras. Hay muchísima cooperación. Incluso hay cooperación de Argentina con otros países, como por ejemplo la India colabora muchísimo, una agencia de la India de Agricultura con el INTA. Ahora, si el gobierno argentino no le da importancia al INTA, ¿de qué sirve esa cooperación? Es como que todo queda en la voluntad de estos pequeños actores que necesitarían el respaldo de un gobierno y también de un poder legislativo acorde. Bueno, tampoco le da importancia a la relación con Brasil. Este gobierno ya manifiestamente, pero los anteriores discursivamente sí y en los hechos no, porque el Mercosur no avanzó nunca, fuertemente. No, tal cual. Probablemente porque Argentina tiene una visión que la entiendo, que como que quiere llevar la discusión a términos globales y no a punto por punto. La brasilera está dispuesta a discutir punto por punto, y en la cual no coincidimos, y bueno, no hace falta coincidir en todo. Exacto. Es como que los gobiernos en Argentina quieren coincidir en absolutamente todo. Y ahí terminan cayendo cuestiones muy absurdas. Pienso en el kirchnerismo, que ya lo habíamos hablado, lo del ALCA. Sí, Y después Lula se da vuelta y abraza a Bullos. claro. Eh, y eso es un gran problema. En vez de tener una relación pragmática, queremos tener como una especie de relación en todo y hay cuestiones que no vamos a coincidir. Pero en las que coincidimos, sí, aprovechémosla y llevémosla al máximo. Y obviamente que Brasil va a ser la punta en algunos sectores, pero también Argentina va a tener en otros sectores una posición estratégica muy importante. Si el día de mañana un gran tema que es la energía, en la relación bilateral Argentina-Brasil, Argentina es el principal o uno de los principales proveedores de energía a Brasil y a la industria brasilera, bueno, ya se crea una especie de interdependencia compleja en la cual no es que un país puede levantar el dedo y hacer lo que se le ocurre. Exactamente. En ese caso particular del gas para la industria del sur de Brasil. Pero sí, exactamente, es así. De hecho, esta interdependencia que decís que es positiva es la que tiene hoy por hoy la Unión Europea. Fijémonos el caso de Inglaterra, del Reino Unido en realidad, tras el Brexit, lo mal que le fue, porque se servían mutuamente eh, el resto de la Unión Europea, los miembros, con Inglaterra. Y al romperse eso, termina perdiendo, no ganando, que había una interdependencia muy grande. Sí, se hace mucho hincapié, por ejemplo, en los déficits comerciales, que esto fue mucho de la retórica de Estados Unidos también. Tenemos déficit comercial con X país. Bueno, pero también hay una relación en otras cuestiones, no solamente en la venta de bienes y Claro, servicios. Hay financiamiento de Estados Unidos, hay empresas que invierten en esos países, que de hecho así como cae finalmente la política de aranceles de Trump. No cae porque la Corte Suprema, eh, para quienes no lo sepan, la Corte Suprema, como cualquier tribunal, falla sobre un hecho en concreto, sobre un caso en concreto. Y ese caso en concreto llegó a partir de una empresa de juguetes estadounidense que tenía inversiones en Asia y decía, con el tema del arancel me estás matando la industria de juguete. No puedo producir juguetes y no lo puedo vender a nuestro mercado ni a otros. Y fue un mismo actor estadounidense el que planteó esta cuestión. No es que vino un chino y le habló a la Corte Suprema y la Corte Suprema de repente es toda pro-China y anti-Trump. No. Y lo mismo sucede acá. Es decir, el déficit comercial que tenemos con Brasil, que es muy importante,
Y bueno, lo podemos solucionar también de otra manera. Hay cosas que no le vamos a poder vender a Brasil porque Brasil es más competitivo, pero necesitan gas, o necesitan otras cuestiones, o lo podemos proveer de otros servicios u otros bienes. Y bueno, hay que aprovechar a esa relación que tampoco se debe quedar solo en lo comercial, creo que también En lo cultural. Sí, sí. sí, Tal cual. aspecto cultural también pueden hacer muchísimo. Que la rivalidad solo sea en el fútbol y ahí estamos todos contentos. Exactamente. Y nos vemos ahí en la semifinal con ellos. Tal cual. Bueno, ha sido un episodio interesante. Esperemos encontrarnos la próxima semana y con esto nos despedimos. Bueno, muchísimas gracias. Espero que pasen un buen fin de semana y a ver qué pasa en el partido Argentina-Cabo Verde. Y los esperamos la próxima semana con un feriado largo también ahí, justo en el próximo episodio. Así es. Hasta la semana que viene. Chao, un abrazo.